Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. El matemático sucesor de Arquímedes, a caballo entre su siglo y el siguiente, fue Apolonio de Perge o de Pérgamo. Em, Desgraciadamente, es el primero del que tenemos noticia de que entendía su arte en términos de emulación. Vamos, dicen que movido por su envidia, ¿no? Quería emular la fama y el prestigio de Arquímedes. Y realmente lo consiguió, porque su obra, como lo vamos a ver, es muy importante, ¿no? Em, la obra astronómica de Apolonio se aparta de, de la obra de Eudoxo y Aristóteles, eh, introduciendo la hipótesis del círculo deferente y los epiciclos. No sé si recordáis, pero en el vídeo que estaba hablando de Eudoxo, eh, ya lo había dicho de que él, digamos que inventó el modelo astronómico físico de las esferas, donde en el centro estaría la Tierra, ¿no? Alrededor de la Tierra girarían varias esferas con una trayectoria circular y digamos que encima de cada esfera que giran alrededor de la Tierra estarían los planetas, el Sol, la Luna, y al final del todo estaría una esfera mayor donde están todas las estrellas. Pues Eudoxo no afirmó que este modelo o este postulado, ¿no? Él decía postulo esto. Eso no significaba que lo tomaba como un dato real, como verdadero. Simplemente lo utilizaba como una herramienta para poder hacer los cálculos matemáticos y, y poder predecir las trayectorias de los astros, ¿no? Pues a Aristóteles le gustó tanto esta idea que se lo creó como si fuese verdad y él afirmaba que esta es la realidad. El modelo eh, de las esferas, ¿no? Y con la Tierra en el centro. Vale. ¿Qué pasa? Que eh, Apolonio considera que digamos que cada planeta, incluido el Sol, la Luna, está girando sobre un punto, ¿vale? Si este es un planeta, está girando sobre un punto. Esta trayectoria relativamente pequeña se llama epiciclo y este punto a su vez está girando con una trayectoria circular también alrededor de la Tierra. Este círculo mayor se llama círculo deferente.
Y así con todos los planetas y el Sol, ¿no? Pues este también es el modelo de Ptolomeo, mm, que vivió en el siglo II después de Cristo, Claudio Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, que añade más círculos diferentes y más epiciclos para intentar corregir el defecto de este sistema. Claro, muchos círculos diferentes y muchos epiciclos tuvo que introducir en el modelo matemático, porque eh, como demostró, como descubrió Johannes Kepler, y como lo expuso en su obra en 1609, pues los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que giran alrededor del Sol con una trayectoria que es una elipse con el foco en el Sol. Es decir, si este es un planeta, pues gira alrededor del Sol y el Sol está situado justamente en el foco de la elipse. El sistema de Ptolomeo, o de Apolonio mejor dicho, se siguió utilizando muchísimos siglos, mucho tiempo. Mm, y hasta el siglo XVI, cuando eh, mm, Copérnico, ¿no? Cuando Copérnico volvió al modelo de Aristarco, heliocéntrico, ¿no? Con el Sol en el centro y todos los planetas, incluido la Tierra, giran alrededor del Sol, ¿no? Em, luego, bueno, Copérnico, ¿no? Modelo heliocéntrico. Copérnico. Em, en el mismo siglo, el matemático, el físico, bueno, más bien matemático, no se llamaban físicos, ¿no? Todos eran matemáticos, astrónomos, llamado Tycho Brahe. No recuerdo si se escribe así Tycho o no, pero es igual. Tycho Brahe, pues intentó crear un modelo astronómico combinando el, el heliocéntrico de Copérnico con el modelo de Apolonio o de Ptolomeo. Es decir, lo que hizo es lo siguiente, Tycho Brahe. Consideraba que el Sol y la Luna giraban, ¿vale? Eh, si esta es la Tierra, el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra con una trayectoria circular y alrededor del Sol giraban todos los planetas. Es decir, todos los planetas giraban alrededor del Sol. Pero el Sol a su vez, digamos que giraba alrededor de la Tierra.
donde la Tierra estaba fija. Eh, claro, poco más tarde, pocos años después, Johannes Kepler, dio con la clave y se dio cuenta, realmente él se basó en los cálculos y en las mediciones de Tycho Brahe y se dio cuenta de que la trayectoria de los planetas eh, era una elipse y además se basó en el modelo heliocéntrico, ¿no? Copernicano. Vale, dicho esto, vamos a hablar de la obra sobre las cónicas o las secciones del plano, o sea, las secciones del plano en el cono, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Las secciones cónicas eh, ya había hablado de ellas cuando, mm, cuando estaba exponiendo a los platónicos, en especial a Menegmo, que estudió las cónicas. Menegmo, el platónico Menegmo del siglo IV a.C., ¿no? Bueno, pues las secciones cónicas son los siguientes, lo voy a recordar. Eh, si este es un cono, si cortamos el cono con un plano horizontal, pues se obtiene pues una circunferencia. Si el plano lo inclinamos un poquito, ¿no? Pues lo que se obtiene es una elipse. Claro, importante saber el ángulo. Este ángulo, ¿vale? El ángulo este de aquí, voy a llamarle en beta. Este ángulo beta es el ángulo de conicidad o algo así se llama. Y claro, cuando el ángulo em, del plano que corta el cono con el eje del cono, ¿vale? Este es paralelo a esto. Cuando este ángulo, alfa, es mayor que beta, ¿vale? Entonces tenemos una elipse. Cuando el ángulo eh,
alfa es igual al ángulo beta, vamos a dibujarlo, voy a intentar dibujarlo, a ver si me sale. ¿Vale? Cuando este ángulo es el mismo que el beta, ¿vale? El ángulo alfa es el mismo que el beta, ¿no? Este es paralelo, digamos que el plano corta eh, de forma paralela con, con la generatriz del cono, pues se forma una parábola. Y cuando beta, bueno, este es alfa igual a beta, ¿no? Y cuando alfa es menor que beta, es decir, el ángulo pues sería más o menos así, casi perpendicular, digamos. A ver, este es el ángulo alfa. Cuando el ángulo alfa es menor que beta, ¿vale? Cuando la inclinación es mucho más grande, o sea, sí, la inclinación es mucho más grande, por lo tanto este ángulo alfa es más pequeño, pues se obtiene una hipérbola. Bueno, pues estas serían las tres secciones cónicas, ya estudiadas en su momento por Menegno, ¿no? Eh, en el caso de Apolonio, es la primera vez en la historia que se considera, bueno, que Apolonia considera el cono con dos hojas, ¿no? Es decir, si este es el cono, como las generatrices no paran en el vértice, sino que las rectas generatrices se dirían, pues el cono tiene dos hojas. Por lo tanto, la hipérbola es entendida por primera vez con dos hojas también. Es decir, si estas serían las asíntotas, ¿no? Pues la hipérbola por primera vez está entendida con dos hojas, por el mismo motivo que el cono, ¿no? Imaginaos, si esta es digamos, la hipérbola, bueno, ¿me entendéis? El plano, digamos que corta el cono en los dos lados, ¿no? Del vértice. Claro, dado que la geometría de Euclides trata de manera exhaustiva la geometría del círculo, dice casi todo sobre el círculo, pues Apolonio aprovecha todas las propiedades del círculo que aparecen en los elementos de Euclides y lo traslada a la elipse y luego pues a la hipérbola y a la parábola, ¿no? Por ejemplo, así es como traduce Apolonio la ley ¿cómo se llama? De los conjugados. En el caso del círculo lo traslada a la elipse. A ver, vamos a ver qué es esto. Pues en el caso del círculo,
ya se conocía en los elementos de Euclides, ya aparecía esto, ¿no? Que dado un círculo, ¿no? Una circunferencia, si tenemos un punto cualquiera, un punto pues A, y si trazamos una recta que pasa por A y corta el círculo, evidentemente lo corta, bueno, en este caso lo corta en dos puntos, vamos a llamarle M y M', pues si buscamos el conjugado de A por aquí, que lo llamamos A', ¿qué es el conjugado de A? Otra manera de decirlo es que los puntos A' son armónicos con MM', o que los cuatro puntos forman una cuaterna armónica. ¿Qué significa esto? Pues significa que si divido AM entre AM', es lo mismo que si divido A'M entre A'M'. Eh, Eso significa que A' son armónicos con MM', ¿no? O que forman una cuaterna armónica, los cuatro puntos. Pues el punto A', ¿vale? El conjugado de A significa que está justamente, si yo dibujo las tangentes que pasan por A al círculo, pues el conjugado de A, o uno de los conjugados que le corresponde a esta recta, pues está justamente, bueno, si esto llamo P y Q, está justamente en el segmento PQ que, que pasa por los puntos de tangencia de las tangentes que pasa por A. ¿Qué pasa? Que si yo dibujo otra recta, pues este conjugado, ¿vale? Si este es otro conjugado que le corresponde a esta recta, también va a estar encima de este segmento. De hecho, si yo dibujo las tangentes, ¿vale? Todos los puntos de aquí, de este segmento PQ, están formados por conjugados de A. El recíproco también es verdad. Es decir, si yo voy encontrando dos puntos, por ejemplo, dos puntos A', o dos puntos cualquiera, que son conjugados de A, que eso se hacía con regla y compás en los elementos de Euclides fácilmente. Voy a cerrar la ventana. Pues ya teniendo dos puntos, si yo trazo la recta que pasa por los dos, necesariamente van a pasar por los puntos de tangencia, ¿vale? De las tangentes que pasan por el círculo, que son siempre dos. Bueno, esto pasa en el círculo. Pues resulta que en la elipse también pasa lo mismo. Y, y Apolonio aprovecha esta propiedad para encontrar la tangente que pasa por un punto exterior a una elipse.
¿vale? Si tenemos una elipse, y tenemos un punto cualquiera exterior, A, pues, ¿qué hace Apolonio para encontrar o para dibujar con regla y compás las tangentes a la elipse que pasan por este punto? Que serían dos, una por aquí y otra por aquí. Pero claro, hay que dibujarlo con exactitud. Hay que encontrar un método para dibujar con regla y compás, como siempre lo han hecho los griegos en los elementos de Euclides. Pues ¿cómo lo hace? Pues lo que hace es lo siguiente. Eh, Traza pues una recta cualquiera que pasa por A y que corta la elipse en dos puntos, ¿vale? Vamos a llamarlo esto M, este M'. Encuentra, digamos, la, eh, la cuarta proporcional de tres magnitudes, que es otra forma de decir, de encontrar el conjugado de A, con regla y compás, lo encuentra que está por aquí, A', traza otra recta distinta, que corta también la elipse en dos puntos, otra vez encuentra, bueno, digamos que está por aquí, encuentra el conjugado, por aquí, digamos, y aprovechando la propiedad de que si unimos, digamos que si construimos la recta que pasa por los dos puntos conjugados de A, tiene que pasar obligatoriamente por los puntos de tangencia, ¿vale? Pues estos serían los puntos de tangencia. Entonces lo único que hay que hacer es unir el punto A con los puntos de tangencia y ya tenemos las dos tangentes. Así es como demuestra Apolonio, o mejor dicho, como construye las tangentes desde un punto exterior a la elipse. Vale. También encuentra una forma de construir la tangente, de dibujar la tangente en un punto que pertenece a una cónica que tiene centro, es decir, a una elipse o una hipérbola que tienen centro, ¿no? Eh, la hipérbola, pues el centro sería esto de aquí, donde se intersecan las asíntotas, ¿no? Vamos a ver en el caso de la elipse y para la hipérbola se hace igual, ¿vale? Vale. Vale, tenemos entonces una elipse, ¿no? Y cogemos un punto cualquiera de la elipse. Entonces, hay que buscar la tangente a la elipse que pasa por este punto, o la tangente en ese punto, ¿no? A la elipse. Su forma
de demostrarlo o de construir la tangente se basa en en las diagonales, ¿cómo se llaman? Diagonales conjugadas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué es una diagonal conjugada? Pues una diagonal conjugada, si tengo una diagonal cualquiera, lo voy a hacer por aquí. No, una diagonal es una línea recta que pasa por el centro de la elipse, ¿no? Esto sería una diagonal. Entonces, si yo dibujo líneas paralelas a mi diagonal D, vamos a llamarla D, si yo dibujo paralelas, y encuentro los centros de cada línea, que esto es fácil de encontrar con regla y compás, todos los centros de las paralelas, y los voy uniendo, bueno, con dos ya está, ya es suficiente, ¿no? Con 2 puntos ya puedo terminar una recta. Pero bueno, he hecho varias, podría hacer más. Encontrar los centros de estas rectas paralelas a D, ¿vale? Encuentro los centros y los uno y trazo la recta que pasa por ellos. Pues esta recta es la diagonal conjugada, ¿no? Vale, pues ¿qué ocurre? Hay dos propiedades que utiliza Apolonio para poder construir la tangente. Una es que el conjugado de la diagonal, del conjugado de la diagonal, o sea, si hacemos otra vez el conjugado sobre D conjugado, pues se obtiene justamente D. Es decir, si esta lo llamamos D', o como quiera que lo llame, el conjugado de D' sería justamente D. O el conjugado del conjugado de D, de esta recta, es justamente D. ¿Vale? Es decir, esto es D' conjugado. ¿Vale? Si esta es D', ¿vale? Esta es D'. Esta utiliza esta propiedad y otra que es la siguiente. Si tenemos una diagonal, ¿vale? Pues y trazo su conjugado, pues digamos que la recta tangente en este punto de intersección, bueno, en los dos puntos de intersección de la diagonal con la elipse, ¿no? La tangente en estos dos puntos, que serían paralelas, son paralelas al conjugado de D, ¿vale? Es decir, las tangentes en los puntos de intersección de D con la elipse serían paralelas al conjugado, ¿vale? Utiliza pues estas dos propiedades y así va construyendo la tangente. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Lo que hace es eh, construye una diagonal, ¿vale? Es decir, dibuja una recta que pasa por el centro y por el punto donde queremos trazar la tangente, ¿no? Esta es una diagonal de crea su conjugado por el método que había dicho antes, ¿vale? Con paralelas y encontrar los centros, pues dibuja el conjugado
Y como el conjugado de este es lo mismo que de, pues lo que ocurre es que el conjugado de conjugado, ¿vale? Tendrá, digamos que la tangente en este punto tendrá que ser paralela al de conjugado, ¿vale? Es lo que utilizamos esta propiedad. Es decir, si yo trazo una paralela a d conjugado en el punto donde yo quiero encontrar la tangente, si traza una paralela, pues obligatoriamente esta recta tendrá que ser tangente a la elipse, ¿no? Así es como demuestra, o así es como encuentra la tangente en un punto que está sobre la elipse, ¿no? Vale. Y con la hipérbola hace lo mismo, ¿no? Pero lo más importante de la obra de Apolonio no es en realidad que encuentra las ecuaciones de las tres cónicas, que eh, digamos que da pie o introduce el descubrimiento de la geometría analítica, que no es otra cosa que, eh, digamos, que el estudio de la geometría a través de coordenadas cartesianas o rectangulares y ecuaciones, ¿no? Que es lo que hicieron, basándose en esta obra de Apolonio, es lo que hicieron, pues, Fermat y Descartes, o Descartes, si eres francés, ¿vale? Fermat, el francés Fermat y Descartes, ¿vale? En el siglo XVII, ¿no? Eh, pues, claro, la obra de Apolonio, digamos que era una lectura obligatoria para todos los matemáticos durante siglos. Y evidentemente Fermat y Descartes, o Descartes, ya sabían esta obra y, y lo que hicieron es lo mismo que Apolonio, unos cuantos siglos más tarde, ¿no? Esto en el siglo XVI, Apolonio en el siglo III, pues casi 20 siglos, ¿no? O sea, 2000 años. Realmente lo que le faltaba a Apolonio era la simbología matemática que se instauró de manera permanente y a nivel global por todos los matemáticos, la simbología, ¿no? Que es lo que le faltó, porque utilizaba expresiones largas, todo de palabra, ¿no? No había simbología, no existían letras. Que, que tampoco se inventó en el siglo XVI, la simbología y el álgebra, sino que primero fue eh, Diofanto de Alejandría, ¿no? En el siglo III después de Cristo, y luego como se ha perdido su obra y la gente se ha olvidado, no han tenido en cuenta la importancia de la simbología de Diofanto y de su álgebra, pues al-Juarizmi, no, primero Diofanto, vamos a escribirlo, Diofanto, siglo III, y al-Juarizmi, en el siglo IX, en 800 y algo, ¿no? Pues en Bagdad, ¿no? En la Casa de la Sabiduría, creo que se llamaba la escuela esta, árabe, ¿no?
la volvió a inventar, ¿no? El álgebra y la simbología matemática. Y realmente cuando se formalizó la matemática con símbolos de manera general, pues fue en el siglo XVI, ¿no? Eh, entonces, en particular, vamos a ver. Bueno, en particular, Apolonio, en el caso de la elipse, hizo lo siguiente, ¿no? Pues trazó, digamos que utilizó las diagonales conjugadas, ¿no? Tenemos una elipse, dos diagonales conjugadas, ¿vale? Digamos que si de aquí a aquí, bueno, es lo mismo que de aquí a aquí, porque son diagonales, ¿no? Es X, ¿vale? Y si de aquí a aquí es Y, ¿vale? Pues cogiendo cualquier punto de la diagonal, o sea, de la elipse, al trazar, digamos, al proyectar sobre los ejes, sobre las diagonales conjugadas, es decir, hacer la paralela, este es el punto, ¿no? Si, Apolonio hizo las paralelas, digamos, que cortan el eje X en el punto A, bueno, o mejor dicho, a distancia A del origen, ¿no? De la elipse, del centro, y sobre el otro eje, ¿vale? Si hacemos la paralela a esto, vamos a ver, en un punto B, es decir, de aquí a aquí es A y de aquí a aquí es B, ¿vale? Es lo que mide, ¿no? Pues hay una relación matemática, o mejor dicho, este punto cumple la siguiente relación matemática, que si hacemos x al cuadrado, es decir, lo que mide de aquí a aquí, dividido entre a al cuadrado, más, a ver, y al cuadrado dividido entre b al cuadrado, es igual a 1. Descubre que los puntos de la elipse cumple esta relación matemática. Y, y además dice una cosa más, algo muy importante, que si en la elipse elegimos, ¿no? Tenemos una elipse, si elegimos dos diagonales conjugadas que son perpendiculares, ¿vale? Esto es de aquí a aquí es X, ¿no? Esto es Y, este es el origen. Hoy en día sabemos que estas dos diagonales perpendiculares son únicas, ¿no? Eh, ¿Cómo construye esto, no? Pues lo que hace es que, a ver, esto lo hace Apolonio, ¿no?
Si en la sección cónica tenemos una sección horizontal, ¿no? O perpendicular al eje, si el plano de corte lo vamos inclinando, si esto es, en el caso de la circunferencia, en el caso del círculo, digamos que tenemos dos diagonales que son perpendiculares, ¿vale? Si vamos girando con respecto a una de las diagonales, digamos el plano, ¿vale? Es que así no lo voy a ver. A ver, tengo que dibujarlo bien. ¿Vale? En forma 90 grados. Y si lo vamos a inclinar, se obtiene una elipse, ¿no? Estamos girando el plano utilizando una de las diagonales como eje. Si proyectamos la otra diagonal, ¿vale? A ver. Si proyectamos la otra diagonal sobre el otro eje de la elipse, pues el ángulo de 90 grados se guarda también en la elipse entre las dos diagonales conjugadas. Es decir, van a ser perpendiculares, como aquí. Pues resulta que si hacemos esta ley matemática que cumple la elipse para estas diagonales conjugadas que son perpendiculares, que hoy en día las llamamos ejes principales de la elipse, pues se obtiene digamos, la fórmula canónica, ¿no? La ecuación canónica de la elipse. Ojo, 200 años antes de Jesucristo, se dice pronto. Eh, claro, en el caso mm, de la hipérbola, simplemente encuentra la ecuación que x por y es igual a una constante k, cuando se utilizan como ejes principales justamente las asíntotas de la hipérbola. Vamos a ver. Si si estos son los ejes, bueno, puede ser perpendiculares o no, en este caso lo considero perpendicular para que se entienda mejor. Y esta es la hipérbola, ¿vale? Y consideramos, pues, los ejes principales x, y, justamente los, las dos asíntotas, ¿no? Pues tienen esta ecuación, x por y igual a k. Y en el caso de la parábola, Menecmo, ¿vale? Menecmo, el platónico Menecmo, ya había descubierto la ecuación. También todo de palabra, no tenía simbología tampoco, evidentemente. En el siglo IV antes de Cristo, o sea, 2 siglos antes, un siglo antes, ¿no? Que Apolonio. Entonces, Menecmo ya encuentra la fórmula de que y al cuadrado es igual a 2p por x, donde vamos a ver quién es p, ¿no?
Pues vamos a dibujar la parábola. Dibujarla bien. A ver, estos serían los ejes. Una parábola, si aquí, por ejemplo, está el foco, por aquí tiene que estar la directriz. ¿Vale? Si aquí está el foco, si este es el origen, pues de aquí a aquí mide P medios, P dividido entre 2, y de aquí a aquí también P medios. Vamos a ponerlo menos P medios, ¿vale? Simplemente esta distancia mide P dividido entre 2, ¿no? Pues Benigno ya sabía que la ecuación de esta parábola es y al cuadrado es igual a 2 por P por X, ¿vale? Donde, donde de aquí a aquí, desde el vértice de la parábola, ¿vale? Este es el vértice, pues desde el vértice hasta el foco mide exactamente P dividido entre 2. Entonces la fórmula es esta, ¿no? Pues esto ya lo sabía Benigno. Apolonio pues lo aprovecha, evidentemente. Y, y primero encuentra una fórmula, bueno, una forma de dibujar la normal desde un punto exterior a la parábola, ¿no? ¿La normal qué es? Pues la normal es justamente la recta que es perpendicular a la tangente, ¿vale? Que forma 90 grados. Esta es la normal. En el punto de tangencia, que tiene que pasar por el punto de tangencia, evidentemente. Entonces, ¿cuál era la idea de Apolonio? De hecho, para esto utiliza la famosa hipérbola de Apolonio, se llama así. Pues si este es un punto cualquiera, exterior, un punto Q, lo que hace es, ¿no? Necesita encontrar la normal, dibujarla con regla y compás, ¿no? No, ojo, sino que dibujarla exacto, ¿no? Que sea perpendicular a la parábola. No sé en qué punto, en un punto R de por aquí. Entonces, lo que hace es proyecta sobre el eje X, ¿vale? Y encuentra un punto de intersección, ¿no? Esto es paralela a la directriz, ¿no? Esta recta, y sale un punto aquí. Pues de aquí a la izquierda, es decir, del otro lado del vértice, pues añade una longitud P, es decir, lo que hay de aquí a aquí, ¿no? De aquí a aquí es P medio, de aquí a aquí es P medio, pues desde la directriz hasta el foco mide P. Pues esto le añade aquí, ¿vale? Por aquí, digamos, y hace una recta otra vez paralela a la directriz, o al eje Y, ¿no? Esto es Y, y esto es X. Pues hace una recta paralela, ¿vale? Pues lo que hace simplemente es dibujar la hipérbola, que esto es fácil, dibujar una hipérbola que pase por un... o sea, la hipérbola que tiene como asíntotas el eje X y esta recta de aquí, ¿vale? Que hemos construido cogiendo de aquí a aquí la distancia P, es decir, de aquí a aquí es justamente P. Pues la hipérbola que pasa por Q, ¿vale? Y que tiene como asíntotas el eje X y esta recta, y pasa por Q. Evidentemente va a intersecar la parábola en un punto R, pues si unimos Q con R, ¿vale? Esta recta va a ser perpendicular, digamos, a la tangente en el punto de intersección R, ¿no? Es decir, esta va a ser la normal a la parábola, ¿no? Este es el método de Apolonio donde utiliza la hipérbola, ¿no? La intersección de la hipérbola con la parábola para encontrar la normal.
que pasa por un punto exterior. Bueno, pues Apolonio utiliza esto para encontrar la tangente en un punto que pertenece a la parábola. ¿Cómo? Bueno, para entenderlo, es más fácil para nosotros, o para mí por lo menos, utilizar un poco la matemática moderna, que es menos engorrosa, y en especial utilizar la derivada, ¿no? Ahora voy a explicar qué quiero hacer. Pues, en primer lugar, a partir de esta fórmula, y al cuadrado igual a 2p por x, si despejo x, pues sale que es y al cuadrado dividido entre 2p. ¿Ok? Ahora, si considero la variable y, si yo derivo esta función, la x depende de y, ¿vale? Si la derivo en función de y, me sale que es 2i dividido entre 2p, que es una constante, se simplifica 2 con 2, y me sale i dividido entre p. Esto, la derivada, digamos, a la curva de la parábola, en el punto AB, vamos a decir que es un punto AB, bueno, creo que tengo que hacer otro dibujo, sí. Vamos a dibujar otra vez la parábola. Aquí estaría el foco, ¿vale? A una distancia p medios del vértice. Y por aquí la directriz, a una distancia menos p medio, ¿vale? Una directriz. Aquí está el vértice, ¿no? Foco y vértice, vale. Pues necesitamos encontrar la tangente a la parábola en este punto, ¿no? La recta tangente. Y pues la pendiente de esta recta tangente, ¿no? Si yo la dibujase, bueno, la voy a dibujar. Claro, yo de momento no sé cómo dibujarla, lo hago hacia ojo, pero no es esto lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es encontrar, digamos, dibujar la tangente en un punto con regla de compás de manera exacta, ¿no? Demostrable que es tangente, ¿no? Pero bueno, la pendiente de esta, digamos, de esta recta tangente, que sería justamente el ángulo que forma con el eje X, ¿vale? De la tangente del ángulo, de hecho, de este ángulo de aquí, es justamente la derivada de la curva de la función que representa la parábola en la variable y, ¿vale? Eh, por lo tanto, en el punto AB, digamos que si esto es el AB, ¿vale? Vamos a decir que es por aquí, esto es A y esto es B, ¿vale? Este es el punto de coordenadas A y B, ¿no? Entonces, digamos que la tangente, la pendiente de esa tangente que pasa por el punto AB, o que es tangente del punto AB a la parábola, es justamente la derivada
en el punto A, B, ¿no? Es decir, B es Y, ¿no? El eje, este es el eje X y este es el eje Y. La coordenada Y es B, por lo tanto tengo I partido de, no, B partido de P, ¿vale? Y utilizando otra propiedad de que si yo multiplico la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal, da -1, donde la normal, según he dicho, es la recta perpendicular a la tangente. Si esta es la tangente, pues esta sería la normal, ¿vale? Si yo multiplico las dos pendientes, que repito, no es otra cosa que la tangente del ángulo que forma las rectas con la abscisa, ¿no? Con el eje X, pues si lo multiplico da -1, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que yo ya sé cuánto es la pendiente de la tangente en el punto AB, es B partido de P. Es decir, en vez de MTG, pues pongo B partido de P por la pendiente de la normal, tiene que dar -1. Si despejo, la pendiente de la normal me tiene que dar menos P partido de B. Vale. Ahora, ocurre una cosa, es que la ecuación de la recta normal, no, de la recta, sí, normal, sí, tiene esta pendiente. Y ya se sabe cuál es la ecuación, pero la ecuación es I es igual a la pendiente de la recta normal, evidentemente, por, bueno, la variable es Y, ojo con este detalle. Estamos considerando la variable y, ¿no? Entonces, x igual a la pendiente, ¿no? Por la variable y más una constante n. Claro, pero yo sé quién es la pendiente, ¿no? Es decir, tendríamos y x igual a menos p partido de b por y, pero y, eh, sí, eh, vamos a dejarlo y más n. Vale. Necesito saber quién es este n, ¿por qué? Ahora lo explico por qué. Pues este n es justamente lo que mide de aquí a aquí. ¿Vale? Lo que mide de aquí a aquí. Este punto tiene la coordenada y0, es decir, la segunda coordenada sería 0, y la coordenada, pues una coordenada de x, ¿cuál sería esa x? Pues si yo sustituyo la segunda coordenada con 0, porque es lo que ocurre, es decir, la y igual a 0, entonces sería x igual a menos p partido de b por 0, que es 0, más n, que es igual a n. ¿Entendéis que x, esta primera coordenada de este punto de intersección de la normal con la abscisa, con el eje x, es justamente n? Esto es n. Entonces, necesito encontrar esa n, ahora vamos a ver por qué. Pero en primer lugar, ¿cómo la encuentro? Pues ya sé que pasa por el punto AB, ¿no? La recta. Pues con esta ecuación, si pasa por el punto AB, x sería A, es igual a menos P partido de B, Y sería B por B, más N. Más N. Se simplifica B con B, paso menos P en otro lado positivo, y me sale que N es igual a A más P. ¿Vale? N es igual a más P. Es decir,
de aquí a aquí, desde el vértice hasta el punto de corte de la normal con el eje X, mide exactamente n, de aquí, del vértice a n, ¿no? Mide exactamente a más p. Esto es a más p. Que otra manera de decirlo es que si yo proyecto el punto de la parábola, lo proyecto sobre la abscisa, sobre el eje X, ¿no? Ya que aquí me dirá A, pues si le sumo una longitud P, es decir, A más P, me da justamente un punto que está sobre la normal, ¿no? Y se intersecta justamente ese punto de intersección con el eje X. Entonces, el método de Apolonio está claro. Tenemos una parábola, proyectamos el punto de coordenadas AB, lo proyectamos, de cualquier coordenada, ¿no? Lo proyectamos sobre la abscisa, le sumamos n, no, perdón, le sumamos p, y el punto que nos da aquí, es decir, de aquí a aquí mide p, este punto de la abscisa que mide p, lo uno con mi punto de la parábola, donde quiero encontrar la tangente, y si lo uno, digamos que si construyo la recta que pasa por los dos puntos, con una regla, pues me da justamente la recta normal. Y una vez que tengo la normal, pues simplemente, en un punto, ¿no? Simplemente construyo la perpendicular en este punto a la normal y me sale la tangente, también con regla y compás. Dibujar la perpendicular en un punto a una recta con regla y compás es lo más básico en los elementos de Euclides. Así que de esta forma encuentra la tangente en un punto de la parábola. Eh, vale. Eh, claro, si hacemos una evaluación de si realmente emuló la obra de Arquímedes, está claro que sí, ¿no? Porque por dos motivos, básicamente. Primero, eh, inventó prácticamente la geometría analítica, cuya importancia en matemática es brutal. Y luego, pues, estudió y dijo prácticamente todo sobre las cónicas. ¿Y qué importancia tienen las cónicas? Durante miles de años, durante 2000 años, se estudiaron las cónicas, más de 2000 años, y la gente lo estudiaron. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque la matemática es así, se estudia porque te gusta y ves cosas que en principio no te sirven para nada. Y sin saber que realmente es importante, ¿no? Las trayectorias cónicas de las secciones cónicas. Hasta, hasta 1609, cuando, cuando Kepler, Johannes Kepler, hizo su famosa exclamación, ridículo de mí. Ese ridículo de mí es realmente una exclamación de toda la humanidad por haber tardado tanto en darse cuenta de que las cónicas, en especial la elipse, eh, digamos, son las trayectorias que siguen todos los planetas y todos los astros en el universo. Los planetas alrededor del Sol están formando pues una elipse, y en el caso de otro tipo de meteoritos pues otro tipo de cónicas, ¿no? Puede ser una parábola, puede ser una hipérbola. Y, y de hecho, todas las trayectorias de los objetos bajo la acción de la gravedad tienen una trayectoria cónica, ¿no? El tiro parabólico, si tú tiras una piedra, pues forma una parábola. Arquímedes también estudió esto, ¿no? Se dio cuenta se supone que era un maestro en hacer catapultas, de poder tirar piedras en cualquier punto
donde él quería con las catapultas. Eh, bueno, igual esa es una leyenda, pero quiero decir que las parabólicas son muy importantes. Y, y quién lo estudió y quién hizo que todos los matemáticos que vinieron después de él lo estudiase ya por defecto. Es uno de los libros más leídos de la antigüedad de ciencia, junto con los elementos de Euclides. No sé si no es uno de los que más escribieron, digamos, las cónicas de Apolonio. Muy importante, ¿no? Pues nada, esto quería contar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.